Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Esta carta, mis amados hermanos, es para todo cristiano que quiere ser fiel, para todo cristiano que está pasando pruebas, para todo cristiano, cristiana que está siendo perseguido en el mundo entero. Dice la palabra del Señor, como ya nuestro amado hermano había leído, nuestro amado hermano Jonathan. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero te alabo y te elogio porque eres rica. Son ricos tus hermanos. Y la blasfemia también conozco, la maldad de aquellos que se dicen ser judíos, aquellos, y son solamente templos, iglesias, sinagogas, lugar de reunión del diablo. Vamos a ver también. No temas en nada lo que vas a padecer, hermano y hermana. Le dice Jesucristo aquí, ahí. Y aquí el diablo, el acusador, el engañador, echará a algunos, no a todos, a algunos en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis dificultad, van a tener dolor, van a estar prensados, así como la uva está por debajo de la prensa del lagar. No se preocupen, yo tengo el control de todo, yo estoy mirando lo que va a pasar. Ustedes van a sufrir por 10 días. 10 días, sean fieles hasta la muerte, y yo le daré la corona de la vida. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todo aquel y aquella que permanezca fiel en el Señor, aún en las pruebas de la vida, no sufrirá daño de la muerte segunda. Antes de entrar aquí en los detalles de la fidelidad y el amor en tiempos de prueba, quiero decirle, darle un dato histórico de lo que Jesús le está diciendo a los hermanos de Esmirna aquí en el versículo 10. No temas lo que vas a padecer, la blasfemia, el dolor, la tribulación y el apresamiento y de lo que van a sufrir. Habían tres razones, mis amados hermanos, para ese odio, para esa blasfemia, para ese odio gubernamental, para esa hipocresía de los judíos, para esas pruebas, para esas tribulaciones. Aquí en la iglesia de Esmirna había tres razones, y la primera de ellas, que Esmirna había sido una ciudad que los ciudadanos de Esmirna, la población de Esmirna, no toda, se había comprometido. En primer lugar, habían tres razones para ese sufrimiento. El primero de ellos era que la población de allí, la población judía, al igual que la población gentil, se había comprometido individualmente, personalmente y familiarmente, algunos de ellos, a una vez al año, ir a adorar al emperador, cualquiera que fuera. En aquel caso, el que estaba allí era Domiciano. Se habían comprometido ellos, voluntariamente. Aquí no había una persecución en ese momento. Quiero que lo entiendan bien claro. Se habían comprometido como familia, como individuos, para ir una vez al año a Roma y agradar al emperador romano, arrodillarse ante él y mostrar lealtad en cualquier circunstancia de la vida, cualquiera de la vida. Los cristianos se habían negado a ellos, lo vamos a ver más luego en el desarrollo de ellos, se habían negado. Entonces, ¿qué pasaba? Una de las cosas que tenía que hacer la persona de los tres puntos que le voy a decir, porque se puso la persecución tan escandalizada con la iglesia, los hermanos allí, que ninguno de nosotros hoy en día está sufriendo esto.
y Dios, y el amor del Espíritu Santo, y el amor los unos para con los otros, el amor para el prójimo. ¿Qué pasaba? Cuando ellos iban allí, a Roma, estos individuos, yo recuerdo, yo no lo viví en República Dominicana, un tirano que hubo allí, Rafael Leonidas Trujillo, en la década del 30, 60, lo mataron. Mis abuelos paternos, al igual que mi papá decía, que este señor se había constituido casi en un dios. Ahí está la historia. Y todos los ciudadanos dominicanos de esa época, el 30, tenían que poner en sus casas una placa que decía, una pequeña imagen, una figura, con el nombre Rafael Leonidas Trujillo. Aquí el que manda es el jefe. Así se había titulado el jefe. Pero todos los títulos. Todo aquel o aquella que no tenía en sus casas una de estas placas que aquí manda el jefe, tenía el grave problema de ser catalogado, señalado y calificado como enemigo del presidente. ¿Qué pasaba? Aquí en Esmirna, lo mismo que pasaba en República Dominicana en esos tiempos, ¿ya no? Era que voluntariamente, este señor había hecho esto ya arbitrariamente, había puesto una autoridad, una imposición de que el Trujillo había que amarlo, había que venerarlo. Algo que pasó. Mi padre y mis abuelos. Se pasaba con el emperador romano. Era todo lo contrario. Él tenía un grupo de funcionarios públicos que estaban para escribir el nombre de la familia del hermano Diómenes, que voluntariamente iba a adorarle allí. Voluntariamente llegaban y decían: hemos venido en procesión y en honor al emperador. Ahí le ponían su nombre. Tenían que en el acta de declaración de esta persona, la familia, el que le tomaba el secretario, decir: el emperador es el Dios. El emperador Domiciano es Dios, por el que tuviera depuesto. Oigan bien esto, hermano. Allá en Dominicana, República Dominicana, fue todo lo contrario. Con ciertas variaciones, pero era casi lo mismo. Aquí era que voluntariamente las personas decían: queremos tener la pleitesía y el aprecio y el gozo de decir: estamos con el emperador. De alguna manera iban a tener problemas, porque allá en República Dominicana había lo que hoy conocemos, aguizotes, chivatos, declarados, pagados. Ahí en la casa del hermano Diómenes no está la placa del jefe. Por aquí, en el caso del emperador, esos individuos que tomaban el acta de declaración de que voluntariamente mi familia y yo íbamos a servirle al emperador, iba y la depositaba ante el gobierno del Imperio Romano, ese secretario del emperador. Esa persona podía delatar, oigan bien, allá, podía delatar a cualquier familia, individuo o grupo que no adorara al emperador Domiciano en las fiestas que se celebraban anualmente, más de una. ¿Qué pasaba? Nuestros amados hermanos cristianos de Esmirna, quiero aclarar esto muy bien, porque hay cristianos que no quieren respetar las leyes de la tierra, como dice Romanos 13. Y la ley de la tierra hay que respetarla, cualquiera que haya puesto, sea quien sea que esté allí depuesto, sea quien sea, porque es un mandamiento divino. Porque cuando nosotros quebrantamos la ley de la tierra, ¿a quién estamos oponiéndonos? Dice el Señor en Romanos 13, estamos poniéndonos en contra de Dios. Entonces, ¿qué pasaba aquí con los hermanos de Esmirna? Los hermanos de Esmirna, ellos amaban al emperador,
como ser humano, que no entiendan esto, porque el Señor manda a amar a todo el mundo. Lo amaban como ser humano, lo amaban como el gobernante de puesto en ese momento, pero ellos no iban a poner al emperador por encima de Dios. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Ahora, ¿quiénes eran los que le llevaban la información de que la familia del hermano Diomedes, del hermano fulano, del hermano tal, no quería adorar al emperador como Dios? El que estaba de inmediato, vecino suyo, o aquel secretario que llevaba los libros, así como ahora que nos toca pagar impuestos. Entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, para que entendamos las pruebas que estaban pasando los amados hermanos de Esmirna, esa era la número uno. La número uno es que ellos no estaban dispuestos a adorar al emperador por encima de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía aquí? Lo tildaban de rebeldes, lo acusaban de rebeldes, los mismos judíos, y de desobediente a una ley de los hombres, impuesta por encima de la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, hermano, los hermanos de Esmirna no era que desobedecían la ley de la tierra de una manera discriminada. No, ellos obedecían la ley, cumplían con sus impuestos, andaban por las normas que es el libro de la ley de Dios aquí a los gobernantes, sean reyes, sean principados, sea quien sea el diablo prendía candela, que esté puesto ahí, simbólicamente. Ellos obedecían todo esto, pero no iban a obedecer algo que un hombre se constituyera Dios y Salvador de ellos. Se los acusaban de rebelde y desobediente al imperio romano. En segundo lugar, esta prueba y esta tribulación que tenían los hermanos de Esmirna oigan lo que el Señor le dice ahí en el versículo 10 y 11. No se preocupen. Todo lo que pasa debajo de la tierra opera bajo el radar mío. Yo estoy mirando todo. Mis alados son fieles. Yo conozco lo que está pasando. En segundo lugar, oigan quién habían corroborado o complotado contra los hermanos de Esmirna. En segundo lugar, es increíble, pero cierto, los mismos judíos que estaban allí, que estaban conforme a la voluntad de Dios, a amar a los cristianos, sean gentiles o judíos, esos judíos que estaban sirviendo a Dios, ¿qué hacían? En las sinagogas de aquellos tiempos, en segundo lugar, se elaboraban los planos, se elaboraba la agenda y todo lo que se iba a hacer en contra de la iglesia de Cristo, hermano. Oigan esto, hermanos y hermanas, judíos que habían nacido en la ley, que sabían lo que era amar a Dios y a su prójimo, sin importar cualquier preferencia religiosa o preferencia política, eso no tiene ningún problema. Ellos, hermanos, los judíos, estaban en contra de la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le llama sinagoga de Satanás? No porque la Biblia que ellos tenían era una Biblia del diablo, sino por los hechos, la mente que tenían hasta donde llegaba la bajeza de gente cristiana, hermano, o gente religiosa, vamos a decir. Entonces, en segundo lugar, estaba este problema. Entonces, ¿qué hacían esos judíos allí? Iban al imperio y decían: el hermano fulano y el hermano sultano no quiere adorar. Oigan bien, hermanos, porque hay mucha confusión y mucha palabrería en los púlpitos que a veces no es cierta. Dice: la iglesia está siendo perseguida.
que fulano está siendo perseguido, porque es cristiano. Eso no es verdad, hermano. Y menos aquí en los Estados Unidos. Habrá otras naciones que lo harán, el islamismo, países donde está ese totalitarismo, hermano, como se quiera llamar al Señor. Una comunidad civilizada. ¿Qué pasaba aquí? Roma tenía más de 12 dioses que los judíos en esa sinagoga también adoraban. Oigan esto, hermano. Y el pueblo también, que voluntariamente se había entregado al servicio del emperador. Y la iglesia y los hermanos fieles. Oigan a los dioses que había que servirle. En los cultos públicos. Cultos públicos. A Zeus, a Apolo, a Afrodita, a Esculapio, a Vesto, a Minerva, a Diana, a Venus, a Apolo, a Mercurio, a Marte, a Júpiter y a Neptuno. Dioses que ellos habían creado del espacio celestial. O sea, que habían creado como servicio idolátrico a esas criaturas de Dios, creadas por Dios. Ellos la veían como superiores a Dios, el imperio, hermano. Entonces, los cristianos no podían hacer esto, hermano. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Primero, como ciudadanos, no iban en procesión, los cristianos, a ponerse al servicio de Roma, del emperador. Segundo, no iban a adorar a esos dioses, ni esas fiestas paganas que se hacían allá de sexo, alcohol, licor, y a lo mejor alguna mafia también, alguna droga había por ahí. No sé. Los cristianos eran vistos como gente separatista, antisociales y elitista. Es una sola élite. No, hermano, no somos nosotros, la iglesia de Cristo, no somos una élite. No, ni tampoco nos pongamos ese título. Claro, estamos siguiendo la salvación, estamos en la verdad, eso es increíble, es innegable. Pero no podemos ser elitistas para no llegarle a aquellos que no conocen al Señor. Claro, tenemos que llegarle a todas porque es un mandamiento. A cualquier extraviado de la verdad que esté en otros cultos, en otras enseñanzas, a cualquier individuo de cualquier partido político, sin importar la preferencia que tenga, a quien sea, hermano, a quien sea, tenemos que enseñarle la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, estos judíos mentirosos falsamente levantaban calumnia, que es un pecado, contra ellos. Son elitistas. Pero ustedes son judíos. Sí, somos judíos, nosotros somos como ellos. Oigan el tercer problema. El tercer problema a lo que los hermanos de Esmirna se habían enfrentado era que esos mismos judíos, que eran llamados sinagoga de Satanás y eran unos blasfemos, levantaban acusación falsa hecha maliciosamente para causarle no solamente daño al individuo, sino a las familias enteras de los hermanos cristianos de aquel tiempo. Los judíos estaban una gente que se llamaban judíos y sinagoga de Satanás, pero eran unas personas incrédulas. Eran incrédulos, no creían en Dios y tampoco creían en Cristo Jesús. ¿Hasta dónde llegaba el punto 3? Acusaban a los cristianos, estos judíos, de que falsamente eran individuos con desviaciones sexuales e inmorales. ¿Cuáles eran esas desviaciones sexuales e inmorales? Aquí tenemos el Candelario. Nos vemos, hermano Candelario y yo, como cristianos, saludados con los santos.
espías del diablo, eso que se dice ser judío, pero que son sinagogas de Satanás, iban y acusaban, en el tercer punto que le había dicho de sinagoga de Satanás, de blasfemia, no blasfemia, de que tenían desviaciones sexuales, una que conocemos mucho hoy en día, de que eran personas que tenían costumbres inmorales por el óculo santo. ¿Y qué hay de besar a un hombre? ¿Qué hay de besar a un hombre? Siempre y cuando usted no tenga una desviación sexual, un homosexual, una lesbiana, un promiscuo, no tiene ningún problema, y más como cristiano. Saludados con el óculo santo, lo acusaban de pervertidos sexuales. ¿Quiénes? Los ciudadanos romanos. No, los judíos, hermanos. No todos, no todos. Esa sinagoga que estaba allí. ¿Qué pasaba? Esa práctica divina, Romanos 16:16 la dice, hermano, y 1 Corintios 16:20, y segunda a los Corintios 3:12. Porque oigan el problema que estaba aquí, en las acusaciones que le hacían a ellos, falsamente lo acusaban de homosexuales. ¿Qué eran inmoralidades? Una inmoralidad a ese hombre. Imagínate, si besaba a una mujer en la mejilla, una hermana, ¿qué iba a decir? Voy a ver a tu esposa decide que ya anda con otra. Oiga, la palabra blasfemia, ¿sabe lo que significa la palabra blasfemia? La palabra blasfemia significa acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño a la persona. Eso es lo que se llama blasfemia. Cuando usted o yo, si no conozco todos los detalles de un hermano, una hermana, yo no puedo estar acusándolo falsamente de algo que yo no he visto ni sé. Yo no puedo. Y como cristiano menos, yo tampoco, hermano. Ni aún mi amada esposa puede acusarme a mí de algo que ella no ha visto. Ni hermana ni mi esposa nada más. No puede, ni yo a ella. Si yo no tengo todos los detalles de ese acto. Si estoy besando a una persona en la boca, ya la cosa cambia. Y lo beso, y lo vuelvo y lo beso. Y me estoy como los pajaritos, como la golondrina. Ya la cosa cambia. ¿Me entiendes? Ya la cosa cambia. Y me ven agarrado de mano todo el tiempo. Y donde quiera. Pues yo puedo agarrar un hermano anda de mano. Pero ya cuando la cosa se está poniendo ya un poquitico como ya color de hormiga brava, ya. Que hay una inclinación. Ya la cosa, ya todos entendemos esto. Blasfemias son acusaciones falsas, malinfundadas, maliciosamente para hacerle daño a la persona. Y eso era lo que estaban haciendo estos judíos. Acusándolo a ellos. Por eso el Señor le dice, ustedes son una sinagoga de Satanás. Se elaboraban todos los planes y proyectos, como dije, para acabar y sofocar la iglesia de Cristo, hermano. Pero no pudieron, ni podrán nunca, la gente mala y perversa. Ni los cristianos canales, ni el mundo tampoco podrá acabar con la iglesia. No, ni yo, ni nadie va a acabar con la iglesia de Cristo. Es de Él murió por ella. La perfección tenemos que buscarla en Cristo. No en mí, yo en usted, en Cristo. Poner los ojos en Cristo, hermano. Entonces, esos eran los problemas que había aquí, hermano. Policarpo, mis amados hermanos, uno de los ancianos de la iglesia de Esmirna, que fue maestro de Juan el apóstol, lo mataron. Lo mataron allí, hermano, porque él se negó a estas cosas. Él se negó. Al igual que Judas Macabeos, allá en los libros apócrifos de la historia de Israel. Judas Macabeo, ustedes oyen hablar de los Macabeos en los libros apócrifos, libros de historia que tiene la Biblia católica. Yo la tengo y lo leo. Esos libros apócrifos son de historia, de guerra. Y Josefo también la narra. Ahí se cuenta que Judas Macabeo, él y su familia, fueron llamados ante el emperador para que dieran razón y cuenta de lo que estaban haciendo en contra. Que no estaban haciendo nada en contra, sino que no querían adorar, hermano, a esos dioses ni al emperador. ¿Y por qué?
Si vienen elecciones y yo tengo que votar por cualquier, yo voto. Si tengo que, lo vote. Aunque sea basura, vote. En su casa, porque ya la esposa. Si usted no quiere identificarse con ningún partido, eso no es un problema suyo. Si se quiere identificar o no se quiere identificar, eso es un problema suyo, no mío. Y son los míos, yo hago lo que yo pueda en el Señor. No debemos ir a extremos, hermano. Entonces, la adoración del hombre, allí puesto por Dios, es lo que era el problema grave. Entonces, Judas Macabeo, al igual que Policarpo, en la historia del pueblo judío, dijo, lo llamaron, son verdades que usted no quiere adorar a la estatua. Ahí está la historia, léelo. Ni servir al emperador. No recuerdo quién era que estaba dispuesto en ese tiempo, los martilladores le llamaban los martilladores porque eran duros en su asunto de la ley. ¿Entiendes? Desobedecían muchas cosas que el imperio había impuesto. Y llamaron a Judas Macabeo y dijeron, ¿son verdad que usted está haciendo esto y esto y esto? Dice, sí, es verdad. Usted no sabe cuál es el edicto o el mandamiento del imperio de no adorar a otro que no sea la deidad del imperio. Dice, yo adoro a mi Dios, le sirvo a mi Dios y respeto la ley. ¿Usted sabe lo que le toca? Lo que me toca. Aquí como los hermanos de Éfeso, de Esmirna, perdón. A usted hay que quemarlo. ¿Qué contestó Judas Macabeo? Si a 80 o 90 años, creo que era la cifra de edad que tenía, a ese Dios que le estoy sirviendo y a ese Jesús también, que no me han hecho nunca nada en contra, por lo contrario, me han dado bendición, me han dado todo y más la vida eterna. ¿Cómo voy a negarle delante de ustedes circuncisos? Policarpo murió allí también. Entonces, ¿entienden por qué he traído esto aquí? Que estoy siendo perseguido. ¿Y por qué? Porque está siendo perseguido. Hermano, estoy siendo perseguido. ¿Y por qué está siendo perseguido, hermano Dios? Porque ando metido en negocios ilícitos, en droga. O ando quebrantando la ley aquí o allá. No. Tener la mente bien clara para eso. Como cristianos tenemos un privilegio grande de servirle al Señor. A donde quiera que vayamos y estemos. Aún, hermanos, países con una imposición totalitaria que diga el que está allí en el gobierno que hay que servirle a él. Hagamos predicado, enseñamos también, hermano, porque Dios nos manda. Aunque tengamos que morirnos en ese momento. Pero no digamos que estamos perseguidos. Eso no es verdad. Oigan lo que dice el Señor aquí. En el 9. Yo conozco, volvemos al tema, el amor que vale en tiempos de prueba. 3 de ellas. 3 de las más bravas. Yo conozco tus obras, tu tribulación y de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del diablo, mentiroso, blasfemo. Aquí, el versículo 8, para entender el versículo 9, 10 y 11, oiga, ¿quién es el que está escribiendo esto, hermano? El que está escribiendo esto no es ninguno de nosotros. No es ni el mejor taquígrafo, ni el mejor escritor, la mejor escritora de poemas. No, hermano, ni de literatura. Ni la mejor literatura del mundo, ni mejor escritor de literatura del mundo. Andrés Oppenheimer, Hemingway, escritores norteamericanos, Shakespeare. No, el que está escribiendo esto aquí es Jesucristo. Yo tengo el mensaje, dice Cristo, para ti, Dios mío, y para todos los que están en la iglesia. Escribe el ángel al cristiano. Escribe al ángel de la iglesia. Escribe a Diomedes como cristiano. Escribe a Diomedes como ministro. Escribe a cada uno de ellos
Porque es como cristianos que vamos a presentarnos ante Dios. Escribe, ¿qué dice? Yo soy ¿qué? El primero y el último. ¿Por qué nuestros hermanos no podían adorar al emperador? Porque Jesús es el supremo, hermano, Dios también. Supremo. Supremo, es la autoridad final en todo, hermano. Él es el número uno en nuestras vidas y en la vida de aquellos que no quieran darle la autoridad como primero. Yo soy el primero y el último. Esto significa, digan bien lo que Cristo dice, aquellos que estaban persiguiendo a los cristianos. Dice Jesús, soy el primero y el último. Esto significa que ustedes, los que están afligiendo y persiguiendo a los cristianos, se la van a ver conmigo algún día, tarde o temprano. Tarde o temprano se la van a ver. Aquellos que levantaban calumnia, aquellos que levantaban falsos testimonios, algún día. Por eso no podemos hablar en contra de ningún hermano si no sabemos las pruebas y los datos de ellos. No, hermano, porque algún día, corroborando con la maldad de otro, la blasfemia de otro hermano, de cualquier persona, vamos a hacerle daño a otro, a su familia, a su integridad, y nos la vamos a ver con el Señor. Oigan lo que dice el Señor en Hebreos 9:27, que muchas veces lo olvidamos, de la manera que está establecido para todos nosotros que muramos una vez y después de la muerte que viene el juicio. Entonces, hay una única autoridad en la vida y por ende nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en todo nuestro diario vivir, actuar, pensar y hablar y servir. Él es la única autoridad. Yo soy el primero y el último. Primero y último. Ahorita vamos a entrar en ese primero y último que estuvo muerto y resucitó. Esto es bueno. No se preocupe. Aquellos que le afligen, aquellos que afligen de parte del Imperio Romano, como aquellos que están levantando calumnia y falso testimonio judíos, van a ver, conmigo se lo van a ver un día. El ladrón hace de la suya y el mentiroso hace de la suya hasta que lo pesquen y lo agarren. ¿Entonces? Cuando lo agarran, ya. Es que el mal no puede durar mucho tiempo, ni un cuerpo, ni un ser humano que lo resista. La maldad, la blasfemia, el dolor. El mal en lo físico, una enfermedad, aunque acabe la vida físicamente de uno, como nuestra madre hermana, que perdió la batalla contra los riñones, ya, descansó. Ya. No hay, como dice el refrán, no hay mal y calamidad que dure 100 años ni un cuerpo que lo resista. No hay. O sea que ellos, de ambos lados de la línea, gentiles y judíos que estaban causándole problemas a los hermanos de Esmirna, lo iban a pagar tarde o temprano. Pero no eran ellos los que iban a tomar, los hermanos, la venganza. No hagamos venganza, hermano. Dejémoselo todo a Dios. Él pagará por ella, dice aquí el Señor, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una vez y después viene el juicio. Todos vamos a ir al juicio, todos. Eso significa, el primero y el último, que Jesucristo conocía el problema de ellos. Jesús conocía el problema de ellos. Jesús conocía cómo se estaba desarrollando y elaborando el problema. Y Jesús, mis amados hermanos, iba a concluir con el problema. Claro que sí, claro. Cuando él dice yo soy el primero y el último, que conocía lo que estaban sufriendo los hermanos. Jesús conoce lo que está pasando, hermano. Jesús sabe el problema, cuándo se inició, cuándo lo está llevando y cuándo va a terminar. Él lo sabe. Usted y yo no lo sabemos. Fue como un hermano que una adivina le dijo allá en Nueva York: te voy a adivinar el futuro de mañana. Y le dice el hermano: te voy a dar más de lo que tú me estás pidiendo si me adivinas que yo hice ayer. Ahí se acabó la conversación.
Si me dice que yo hice ayer, te voy a dar el doble de lo que tú quieres. Ahí se acabó la conversación ya. Como otro hermano también que pasó el mismo trance. Te voy a dividir el futuro. Dice el hermano, dime qué yo voy a hacer mañana. Se acabó la conversación también. Dos hermanos hicieron la historia. Porque Jesús es el que conoce todo, hermano. Él sabe todo, hermano, conoce todo. Jesucristo siempre está al cargo y al mando de nuestros problemas. Pongámoslo a él en oración. Él sabe nuestras circunstancias, cuándo se empezó el problema, cuándo estamos llevando el problema y cuándo el problema se va a terminar. Cualquiera de estos problemas. Oye lo que el Señor nos dice aquí, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿No iba el Señor a ayudar a los hermanos de Esmirna? Claro, eran fieles servidores. Fieles, amaban al Señor. Y sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados, hermano. La gracia y la misericordia de Dios. Pero ahí no termina. Referencia bíblica. Sino que también allá en el versículo 35 de Romanos 8, el Señor nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Oigan bien, hermano, aquí. Oigan lo que dice aquí el Señor, por medio de nuestro hermano el apóstol Pablo, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué es en Cristo Jesús? Tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Se lo estaba diciendo a los hermanos de Esmirna y a todos los cristianos otra vez de la historia de la humanidad. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, hermano. Cualquier problema que usted esté pasando ahorita, Dios lo sabe, Jesús lo sabe. ¿Dónde empezó? ¿Cuándo va a terminar? ¿Y cómo lo está llevando? Porque Él lleva nuestra carga. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, como los que estaban allí en Roma, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es claro, hermano. Jesús no lo dice aquí, Dios. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted y yo nos separamos del amor de Dios en Cristo Jesús, es si queremos. Si queremos. A veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al mundo. No, los culpables somos nosotros como individuos, hermano. Como decía ya en Efesios capítulo 2, 11, en adelante, esta mañana. Que antes éramos personas sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y ahora todos los problemas queremos ya, que tú eres la culpa de esto, por eso lo dejo. No, nuestros amados hermanos de Esmirna eran hermanos que estaban sufriendo mucho, hermano. Yo soy el primero y el último. El que estuvo muerto, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Aquí dice el Señor, yo soy el primero y el último, el que murió y vino de la muerte a vida. Significa que la muerte en Cristo Jesús, hermano, la muerte de Cristo Jesús, la muerte física, fue transitoria, fue pasajera. ¿Por qué? Porque Jesucristo, mis amados hermanos, llevó este episodio de la muerte para decirnos a nosotros, todos van a morir. También van a salir a la resurrección de vida. Uno para condenación y otro para la eternidad de salvación y otro de condenación. Entonces Jesús nos dice, yo morí y cuando yo resucité, yo vencí la muerte con poder. El que estuvo muerto y está vivo. Fue la muerte para mí, que es el último enemigo que va a ser derrotado, fue transitoria. Yo resucité de los muertos. Y ese es el mensaje que Jesús le dice a los hermanos de Esmirna. Aunque a muchos lo van a matar, eso va a ser transitorio. Eso va a ser pasajero. Que había mucho dolor y tristeza. Pero claro, hermano, tiene que doler un ser querido de uno. Pero a mí me duele gente que yo no conozco, que se ha muerto, que han abusado, que han violado, que han hecho mucho. Me duele.
mi prójimo por el cual Cristo murió y resucitó. Ahora un ser querido de uno, hermano. Duele. Los hermanos de Esmirna estaban sufriendo por sus seres queridos, acusados falsamente, maltratados falsamente, solamente porque amaban a Jesús. Solamente porque le servían a Jesús, mis amados hermanos. Con los hermanos de Esmirna, al igual que usted, hermano, Cristo está personalmente en el dolor. Cristo está personalmente en el dolor. La fuerza viene del cielo. Te acompaña en tus sentimientos, te acompaña en tu dolor, pero yo no te voy a dar consolación. Jesús te la va a dar. Y así ha pasado, hermano. Así ha pasado. Entonces, Jesús le dice a los hermanos de Esmirna, como le dice a cualquiera de nosotros que está aquí, pasando por cualquier problema. Yo estoy en tu dolor personalmente. Yo sufrí lo mismo que tú estás sufriendo. Pasé lo mismo que está pasando de una manera injusta. Yo lo pasé, dice Jesús. Yo estoy contigo hasta lo último, pero hay que ser fiel. Porque es lo que el Señor nos dice en Juan 6:40. Vayamos a Juan 6:40. Y esta es la voluntad de aquel que nos ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera a los Corintios 10:13, que nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y a veces le echamos la culpa de que el diablo y al del mundo. No nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, que nosotros somos los que la estamos buscando. Los problemas nosotros somos los causantes de ellos como individuos. No es el diablo, no es el mundo. No, somos nosotros. No nos ha venido ninguna tentación sobrevenido que no sea suya, personalmente suya la tentación y mía. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación, como la que estaban pasando los hermanos, como la que usted puede estar pasando, nos dará la salida. Nos dará la salida. Todas las tentaciones que nos lleguen y las pruebas de la vida. Porque bendito es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y con toda misericordia en Él. Primera de Pedro 1:13 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible, hermano, lo que vamos a recibir, nadie puede corromper la vida eterna. Nadie puede contaminar la vida eterna, ni el cielo. E inmarcesible, pisarla. Nadie, hermano, cuando estemos allí, nadie podrá. Estos tres elementos naturales del ser humano podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y el mismo Pedro, allá en 2 de Pedro 2:9 dice: hermano de Éfeso y hermano que estamos aquí, sabe el Señor librar de tentación a los hombres justos y mujeres justas y piadosos, y reservarlos, los malos, para el castigo del día del juicio final. Por eso no podemos hacerle daño a nadie, hermano. Por eso no podemos estar hablando mal de nadie, hermano. Por eso no debemos estar levantando falsa calumnia a nadie, ni falso testimonio a nadie, hermano. Ni al enemigo número uno podemos hacerle esto, hermano. Porque el Señor dice: yo soy el que voy a vengar todo. Yo. No tomemos venganza. ¿Cuál es el elogio? La alabanza que el Señor le da a esta iglesia, pasando al versículo 9. Yo conozco tu tribulación. No te preocupes, yo sé lo que está pasando. Te estoy dando elogio, dice el Señor, a ti, iglesia de Esmirna, porque aún en el dolor, aún en la prueba, todavía mantienes mi nombre. Mantienes mi nombre, y yo, en la prueba y las persecuciones que están pasando severamente, yo estoy contigo. Los ataques del diablo, los ataques de aquellos que se dicen ser sinagoga de Satanás, no lo son, sino el diablo, yo lo conozco.
Los alabo, los elogio porque están fieles para conmigo. Le hacen burla, le hacen el ridículo. Lo mancillan, le dicen de todo, hermano. Lo encarcelan y por último lo matan. Dice, Señor, yo estoy con ustedes. Lo mismo que le hicieron a Esteban, le estaban haciendo a ellos. Y a ustedes a mí no lo harán, hermano, algún día. O algunos hermanos se lo están haciendo en países donde a Jesús no lo quiere. Pero manda a Jesús a vengarlo. No, lo que nos manda es a orar por ellos. Nos manda a orar por ellos. Y allá en Mateo 10, el Señor nos dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Guardaos es, usted manténgase alejado. Como yo me alejé de esa persona. Manténgase alejado. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán. Oye aquí, lo que estaba pasando en el hermano de Esmirna. Los judíos de la sinagoga elaborando planes y proyectos para perseguirlo y levantar falsos testimonios y mentiras ante el imperio. Pero aquí el Señor ya, hermanos, el Señor ya nos está dando un aviso, nos está dando un avance de lo que va a pasar. Pero hay que ser fiel. Os azotarán, aún ante los gobernantes y reyes, le van a llevar, pero para testimonio y prueba de ellos, los gentiles, yo soy el Cristo. Jesús lo advierte aquí ya, que no iban, tanto a ellos como a nosotros, nos iban a llevar ante los gubernamentales a hablar mentiras y ante la sinagoga también. Ya Jesús lo decía. Como dice el refrán, guerra avisada no mata al soldado, y si lo mata ¿por qué? Por descuidado. Ahí está. Entregarán a los tribunales y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vamos a ser aborrecidos. La palabra que el Señor nos dice en Hebreos 12:3, considerar, significa tener respeto, pensar atentamente y tener en cuenta que ya Jesús pasó por esto. Un hombre inocente, hermano. Un hombre sin culpa de pecado. El papá de Cristo fue Dios, hermano, del Espíritu Santo. El papá, lo físico. Porque era divino, hermano, para enseñarnos a nosotros a la naturaleza humana de que sí se puede, hermano. Como seres humanos que sí podemos llevar las pruebas y las dificultades en él. Conozco tu prueba y tu tribulación, pero es rico. Él es rico y rica. Muchos de sus hermanos fueron echados de sus trabajos. Hermano, los hermanos de Esmirna los sacaron de los trabajos. Los sacaron de los trabajos por ser cristianos. Levántenme la mano a quién de nosotros nos ha sacado de los trabajos por ser cristianos. ¿A quién? Me han hecho burla. Se burlan. Muchas veces se burlaron de mí. Ahí en el trabajo secular que tenía, en la tienda. Muchos fueron echados de su trabajo, sus propiedades confiscadas, sus familias divididas. Porque lo que Roma había instituido y esa sinagoga de Satanás era que debían adorarse al emperador y ellos nunca lo hicieron. Había que adorar al emperador, tanto a Domiciano como a César. Y cuando César llegó allí, ¿saben lo que tenían que decir ellos, los cristianos? César es el Señor, así como Domiciano es el Señor. Y el único Señor es el de los cielos, Jesús, Dios. Y nuestra guía divina, el Espíritu Santo. Eso es lo que tenían que decir ellos. Simplemente, di nada más que Domiciano es el Señor. Di que Tito es el Señor. Di que César es el Señor. Y ya, sal de eso ya, como le dijeron a Policarpo. Eso, di eso nada más eso es lo que tiene que decir. 3 palabras. César es el Señor. 3 sencillas palabras. Yo tengo una historia. Y Policarpo dijo, Jesús es el Señor y Dios es el Señor.
sus casas, anduvieron sin rumbo, sus familias, hermanos, no sabían dónde estaban, por mentira, por falsedad, y porque el diablo veía que eran gente fieles, gente, hermano, íntima para con el Señor. Como entristecidos más siendo gozosos, como pobres más siendo enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, poseyéndolo todo como yo le decía individuo. Nosotros hemos conocido ya la gracia del Señor. Y lo vemos en 2 a los Corintios 8:9. Porque conocéis ya la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. La iglesia de Esmirna era una iglesia rica, aunque eran pobres exteriormente. Eran ricos porque eran leales al Señor. Eran ricos porque le amaban al Señor por encima de las tribulaciones. Eran ricos. Oigan, ¿por qué los hermanos de Esmirna eran ricos? Primero, porque amaban al Señor, porque le servían al Señor. En segundo lugar, eran ricos porque amaban a los que le perseguían. Oiga esto, hermano. Amaban a los que le perseguían, hermano, y los llevaban a la cárcel y a la muerte. Amaban a los judíos de la sinagoga, los amados hermanos de Cristo en Esmirna. Amaban al imperio romano como ciudadanos que eran. Amaban ministrando las necesidades de aquellos que tenían necesidades, hermanos. Por eso eran ricos. Eran ricos porque estudiaban y enseñaban las Sagradas Escrituras a sus propias vidas. Eran ricos porque vivían vidas santas y justas, mis amados hermanos. Vuelvo y repito, porque eran ricos. El Señor le dice, son pobres en lo físico porque han perdido todo, pero ustedes son ricos. ¿Por qué? Porque le están dando aliento a otros. Porque me sirven a mí en primer lugar. Le están dando aliento a otros. Están amando a aquellos que le están persiguiendo. Están ministrando a los necesitados. Están estudiando las Sagradas Escrituras para ponerlas por práctica en su propia vida. Y están viviendo vidas justas y santas. Debido a esa felicidad y esa bendición que tenían, esa felicidad en el Señor. ¿Cómo lo llamó el Señor? Lo llamó a plenitud, lo llamó ricos en amor, en paciencia, en fe, en gozo, en humildad, en humanidad, en paz y bondad y en control y dominio propio. Ese eran los hermanos y el carácter de los hermanos de Esmirna. ¿Puede usted tener ese carácter? Y yo, para con aquellos que nos pueden hacer daño, dentro y fuera de la iglesia, hermano, el amor, la comprensión, la paciencia, la fe, la cordialidad, la humildad, la bondad y el control y el dominio propio. Somos, mis amados hermanos, personas que estamos viviendo vida santa. Mi hermana no me ve las cosas que yo hago, ni yo veo lo que ella hace, pero ¿quién la ve? Bajo el radar, operamos todo. Y no hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido, que salga a la luz. Todos vamos a dar cuenta ante aquel que nos está mirando. El Señor nos bendiga. El amor que vale en las pruebas de la vida.